Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Como cada noche vamos a tratar de darle la palabra a nuestros invitados, analistas o actores de la vida pública para que ustedes tengan una paleta representativa de las corrientes de pensamiento y de sensibilidad que hay en nuestro país en el marco del proceso electoral que estamos viviendo. Pero antes de darle la palabra a nuestras primeras invitadas, de la misma manera que ayer expresamos nuestra pésame a la familia de Luis Bedoya Reyes, corresponde hacerlo ahora por el fallecimiento de Monseñor Luis Bambarén, quien dejó de existir el día de hoy a los 93 años de edad. Para quienes recordamos los años 70, sabemos el rol que jugó cuando Lima estaba consolidándose como una gran urbe y tomaron una enorme vigencia las llamadas por entonces barriadas. Monseñor Bambarén fue nombrado por el cardenal Landázuri, arzobispo de Lima, obispo auxiliar de las zonas periféricas de Lima, y por eso es que fue denominado el obispo de los pobres. Cosa rara, fue detenido por el gobierno militar de la época por haber acompañado a un grupo de habitantes en Villa El Salvador. Pero el presidente militar de la época rápidamente rectificó esta decisión, destituyó al ministro del Interior y recibió en el Palacio de Gobierno a Monseñor Bambarén. Desde entonces, estoy hablando del año 71, si mi recuerdo es exacto, todo este hecho naturalmente conmovió mucho a la opinión pública, invasiones, aparición de Villa El Salvador, un obispo no implicado en movimientos sociales, todo esto marcó su imagen durante los últimos 50 años. Después de haber sido obispo auxiliar en Lima, fue obispo titular de Chimbote, donde tuvo un papel valiente y destacado para hacer frente a la amenaza del terrorismo durante los años 80 y 90. Recordemos que en Ancash fueron asesinados 3 sacerdotes por Sendero Luminoso, 2 de ellos franciscanos polacos y me parece que un italiano. Monseñor Bambarén, con actos y gestos, supo hacer que la Iglesia acompañara al pueblo peruano en su resistencia al terror. De manera que expresamos a sus compañeros jesuitas nuestro sentimiento más sincero, y habiéndolo conocido y visto a lo largo de los últimos 50 años, expresamos lo que verdaderamente sentimos y hemos observado. De la misma manera, naturalmente, a sus parientes y a las personas que los querían. Pasamos entonces a darle la palabra a una joven candidata de Juntos por el Perú, partido en el que compite con el número 16 de la lista de Lima. Estoy hablando de Lucía Alvites. Señora candidata, muy buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera comenzar preguntándole cuál es la sensación que usted tiene sobre la huelga que cumple hoy el 5º día, huelga de transportes, como se sabe, están afectando a muchas familias peruanas en varias regiones de nuestro país. Primera reacción sobre este hecho de la coyuntura, por favor. Sí, bueno, lamentablemente hay una subida del combustible que afecta directamente a los transportistas, que afecta directamente a las familias que necesitan movilizarse, a los viajes interprovinciales en medio de una pandemia, y esta situación ha desatado esta huelga, ¿no? Lamentablemente esto se ha propalado en todo el país y en medio nuevamente de una crisis económica, de una crisis sanitaria como la que tenemos hoy día en el Perú, donde además todavía los contagios, todavía los decesos son todavía muy altos. El Perú es uno de los países más afectados con el COVID. Es lamentable porque lo que vemos es una afectación aún mayor a la vida de los peruanos y peruanas por una situación de subida de los combustibles como es la que tenemos. De acuerdo. Pero, ¿qué haría usted o qué propondría que su partido haga si ustedes, Juntos por el Perú, estuvieran en el poder?
Bueno, primero, Fernando, atender la emergencia de una forma completamente distinta. Lo que hemos tenido en esta emergencia, tanto del presidente Sagasti respecto de la huelga, digo, ¿no? Respecto de la huelga, porque usted se ha quejado del alza de precios. Pero eso responde, como usted sabe, a una circunstancia internacional, al tema del dólar también y al hecho de que estamos produciendo cada vez menos combustibles en nuestro país. Sí, pero también hay mecanismos que se podrían usar para poder tener, por ejemplo, el combustible en una lista de precios donde no tendrían que subir en la manera de que suben. Menos Control de aún precios, en una situación. entonces. Precios fijados por el Estado. Control de precios no, Fernando. Actualmente tenemos un mecanismo donde hay una lista de elementos, de insumos, donde el precio se estabiliza de acuerdo a la realidad del país. Y no podemos separar la subida de precios de una pandemia como la que estamos pasando en estos momentos. Entonces creo que falta, y es una carencia que se ve como nunca antes en la pandemia, que el Estado piense en las personas, piense en la vida y piense en la gente. Muy bien. Señora Flor Borja, buenas noches y bienvenida a RPP. Usted, como su camiseta lo muestra, es candidata del Partido Morado, donde concursa con el número 5 en la lista de Lima. La misma pregunta, ¿qué cosa propondría usted como miembro del Partido Morado para resolver la huelga que ya lleva 5 días? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo. Para cualquier conflicto social, lo primero que se tiene que hacer es el diálogo permanente, la capacidad de dialogar, de mantener un consenso real, de transparentar las demandas y de generar esa solución a las problemáticas que demandan justamente los trabajadores es lo primordial. Y en esa línea es lo que planteamos, un diálogo, un consenso real y que los terceros mediadores que intervengan en este proceso también mantengan esa misma capacidad. Porque no se Muy buena metodología, pero se requieren propuestas en ese diálogo. ¿Cuáles serían las de su partido? Bueno, yo sé que ya se han hecho propuestas para poder resolver el tema del paro que se está sosteniendo. Justamente el presidente Francisco Sagasti lo ha señalado el día de hoy, que a más tardar se tendría que resolver este tema hoy. Van a dar sus declaraciones, lo que he escuchado hoy día en prensa es eso, para poder generar una tranquilidad y no se siga afectando la economía, no se siga prestando para la especulación y sobre todo para que haya una previsión y provisión de medicinas, así como de alimentos, para que lleguen a las familias de este país. Bueno, vayamos a otro tema que dura más tiempo y que tiene en consecuencia causas más remotas aún que la huelga de los transportistas, que es el del oxígeno. Hemos pasado por crisis muy agudas cuando las cifras epidemiológicas se ponían graves. En este momento hay un pequeño respiro, pero sigue siendo un elemento que hace terriblemente falta a muchas familias, porque no hay nada más desesperante que tener a un pariente, a un amigo, a un vecino, a un compañero que no puede respirar. Propuestas frente a la crisis del oxígeno. Comencemos con usted, Lucía Albites. Sí, Fernando, nosotros desde Juntos por el Perú, lo ha dicho nuestra candidata Verónica Mendoza, venimos exigiendo y no vamos a titubear siendo gobierno en aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que justamente en tiempos de emergencia como las que tenemos el día de hoy, plantea que el Estado pueda articular y pueda administrar todos los recursos para atender esa emergencia. Actualmente, como tú bien lo has dicho, vivimos una crisis de oxígeno que, claro, ha bajado un poquito las cifras, pero lo que hemos tenido es que decenas de miles de peruanos han muerto por falta de oxígeno, pudiendo el Estado haber tomado el control de la producción y distribución total del oxígeno. O sea, lo que usted propone es que el Estado intervenga en las empresas que producen oxígeno medicinal en el Perú, tomar el control de las empresas. Lo que proponemos, Fernando, nuevamente es que se aplique el artículo 82. Tenemos un mecanismo legal para poder atender la demanda de oxígeno, que hace unas semanas nada más tenía un déficit de 110 toneladas diarias. Si pudiéramos tomar el control y que el Estado pueda salvar las vidas, porque se trata de salvar las vidas, podríamos contar
con más de 150 toneladas que atenderían la emergencia. ¿Por qué? Porque usted cree que si el Estado controla esas empresas, ¿sabrá producir más oxígeno por el hecho de haberlas controlado? ¿El Estado? Fernando, de acuerdo a las cifras que se tienen, si el Estado pudiera tener el control de la producción y distribución como nos da la posibilidad la ley, no es una ley que está inventando Juntos por el Perú, es un mecanismo legal que ya se tiene y que nos parece, como bien lo ha dicho Verónica Mendoza, inmoral que no se aplique. Pero la pregunta es, ¿por qué cree usted que el hecho de que un funcionario público se vuelva el gerente de esa fábrica significará de facto que habrá más producción? En general sucede lo contrario. Porque, por ejemplo, Fernando, Sauder está dando un poco de oxígeno, pero no está dando lo que podría dar. Con la intervención del Estado podría tenerse más oxígeno de esta empresa que tiene la capacidad de producir. Entonces sí necesitamos que el Estado empiece a pensar, que el gobierno empiece a pensar lo que en la usted gente, propone no es que se intervenga vidas, a las empresas que producen oxígeno, sino también a las empresas mineras. Lo que estamos planteando, Fernando, nuevamente, es que todos los entidades, en todas las posibilidades de poder conseguir oxígeno para la gente, es lo que el Estado tiene que regular, intervenir para poder salvar vidas. Bueno. Ninguna cosa está por encima de la vida. No, por supuesto que no. Vamos a ver qué nos dice sobre este mismo tema Flor Borja. Adelante, por favor. Yo creo que también es importante partir de un análisis realista. Idealista podemos proponer todo lo que queramos, pero ¿a cuál Estado le vamos a pedir que administre y estatice a todas las empresas que producen oxígeno? A este Estado que no ha logrado en 30 años mejorar el sistema de salud, a este Estado que vemos que el principal y el más... que el sector más corrompido es el sector salud, a este Estado que administra ineficientemente todo. Yo creo que lo que hoy hay que hacer es gestionar bien. Y la capacidad de gestión que pueden tener los diferentes directores o la línea jerárquica del Estado tiene que ser para producir, para tener, como hemos visto, que se han comprado 40 toneladas de oxígeno diarios, que se está conversando con las empresas para que ellos muestren y puedan dar diariamente la producción de oxígeno que tienen y que la entreguen a los hospitales, que lo entreguen al Estado que necesita, que pongan el hombro para esto. Eso se tiene que seguir haciendo. Lo inmediato es esto. Lo otro es ideal y sería bueno que pueda pasar de esa forma, pero ¿con qué capacidad de administración? Con altos índices de corrupción que tenemos hoy, necesitamos gestionar eficientemente, dialogar con el privado para que ponga el hombro, como ya hemos visto que está haciendo pequeños pasitos, no los pasitos que debería hacer, porque el empresariado también tiene que apoyar en esta crisis. Todos tenemos que poner el hombro sin distinción. Y eso es lo que nosotros buscamos desde el Partido Morado, convocar a todos. Muy bien, entonces hablemos sobre el modelo económico que ustedes tienen en mente, en función del cual se pueden tomar estas decisiones que una y otra han recomendado. Señor Albites, ¿qué sectores productivos piensa usted que deben ser respaldados como prioridad porque tienen más potencial de generar riqueza y crear empleo? Bueno, Fernando, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de hablar justamente de nuestra propuesta de reactivación económica que tenemos ante la crisis, ¿no? Donde nosotros planteamos, por ejemplo, que se pueda establecer el bono universal para las familias. Actualmente el país tiene más de 70.000 millones en ahorros fiscales que podrían justamente servir para esta emergencia y con ese bono garantizar que la gente se quede en su casa, pueda subsistir, cortar los contagios y también reactivar la economía, porque ese dinero la gente no se lo va a guardar debajo del colchón, sino justamente lo va a usar comprando comida, comprando útiles de aseo, comprando estas necesidades que hoy día faltan tanto en millones de familias. También planteamos dentro de esta reactivación económica un programa fiscal para la generación de empleo, porque ahorita la gente no tiene chamba, se han perdido millones de puestos de trabajo y para eso planteamos que se aumente en un 2% el gasto público. ¿Para qué? Para que se puedan hacer obras de infraestructura que generen trabajo.
Fernando, y que a la vez puedan ir reduciendo las brechas que tenemos en infraestructura. Y para ir un poquito más allá, lo que plantea Juntos por el Perú es una diversificación productiva. No podemos seguir dependiendo solamente de exportar materias primas, de sacar las piedras del subsuelo de forma muchas veces compulsiva en lugares donde no se puede, forma ¿no? Como las cabeceras de ¿Usted Cuenca, encuentra por que hay ejemplo. formas compulsivas de extraer riqueza de nuestro suelo? Lo que encontramos, Fernando, es que lamentablemente lo que ha hecho este modelo es solamente poner énfasis en sacar los recursos del subsuelo, recursos no renovables, ¿no? Que ha traído además diversos conflictos sociales y, por ejemplo, abandonar la agricultura. La agricultura familiar emplea a más de 3 millones de personas y, sin embargo, está abandonada. Entonces, planteamos... ¿En qué sentido cree que la agricultura está abandonada? Bueno, Fernando, creo que en la pandemia lo hemos visto muy bien, ¿no? Cómo diversas noticias han mostrado cómo se pierden las cosechas, cómo no ha habido un apoyo de crédito barato, por ejemplo, a las familias agricultoras. Y para ir nada más a hace unos meses, hemos visto, por ejemplo, todo lo que causó el régimen de agroexportación, que, mejor dicho, es de agroexplotación. Hemos comprendido Entonces, su punto de vista. Es tiempo de oír invertir en agricultura. A su colega, la señora Flor Borja, su opinión sobre los sectores productivos que, si ustedes estuvieran en el poder, deberían ser promovidos para aumentar la riqueza nacional y crear empleo. Lo primero es activar las pequeñas y microempresas. Compras Mi Perú debe dejar de tener argollas, porque lo que hemos visto es las argollas que se concentran y no llegan al pequeño, al microproductor. Todo el tema del FAE-MIPE no ha sido de conocimiento de los pequeños y medianos empresarios de este país, y eso tiene que ser fiscalizado y eso tiene que ser bien regulado. No podemos hablar de reactivar la economía si el propio Estado no lo está haciendo de manera eficiente, y ahí hay que controlar y fiscalizar. Desde el Partido Morado estamos proponiendo que los programas que ya existen se llegue a todos los barrios, como Trabaja Perú, para generar muros de contención, pero no solo eso, locales comunales, guarderías para los niños, se puede hacer, hay presupuesto ya destinado para eso, y se tiene que trabajar en los barrios con la gente. Por eso hemos hablado del tema de las chambas temporales, que por periodos de 6 meses se pueda generar empleo en los barrios, porque hoy lo que el peruano está buscando es trabajar, llevarle un pan a su familia. Yo he estado hasta hace poco visitando ollas comunes que no quieren que les regalen las cosas, quieren que les ayuden a generar formalidad, quieren que les ayude a generar legalidad para poder trabajar en pro de las familias. Y eso es lo que el Partido Morado está apostando, generar oportunidades para que la reactivación económica llegue a todos, igual desde los colegios. En todo el país hay colegios, podemos comenzar a darle trabajo a los gafiteros, a los carpinteros, al personal de limpieza, para que pueda restaurar los colegios que han sido, durante toda esta pandemia, han estado desgastados y en esa línea. De acuerdo, muchas gracias. Ustedes ambas son sociólogas, sanmarquinas y mujeres. Sí. Por eso es inevitable preguntarles qué propondrían como sanmarquinas, el crisol de nuestra nacionalidad. Además, sociólogas, ¿qué cosas propondrían para ser eficaces en la lucha contra las diferencias que siguen existiendo en el tratamiento de las mujeres y los hombres en el Perú, así como contra la violencia que se ejerce contra mujeres? Señora Albites. Sí, gracias por la pregunta, Fernando. Primero, fortalecer el enfoque de género. Estamos proponiendo que el enfoque de género sea una obligación y un requisito para todos los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en casos de violencia muchas veces el primero en generar impunidad es el Estado, ¿no? Cuando una mujer va a la comisaría, ¿qué le dicen? ¿Qué habrás hecho? Anda No, nomás, pero que ya hay con tu marido. en enfoque de género como orientación de la política pública. Como orientación. Ya existe, nosotros lo que proponemos es que, por supuesto, nosotros lo que proponemos es que sea un requisito, que desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno sean formados en enfoque. Ese es el punto número 1. Díganos un punto número 2, porque el tiempo corre más rápido que los problemas de género. Proponemos un sistema nacional de
de cuidados. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de oportunidades de las mujeres está vinculada a que las mujeres cargamos sobre nuestras espaldas el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados de hijos, nietos, abuelos. Por eso proponemos una pensión mujer, infraestructura de cuidado y también remuneración para las mujeres que trabajan en las ollas comunes, para que el Estado justamente dé oportunidades, reconozca ese trabajo y las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, poner el suelo parejo. El tiempo nos vence. La próxima vez queda planteada la pregunta: ¿cómo piensan financiar esos generosos programas sociales? Hay dinero en el Perú. Veremos. Desconfíen un poco de lo que brilla. Señora Flor Borja, usted, políticas públicas que su partido debe proponer para combatir la desigualdad de tratamientos a hombres y mujeres en nuestro país. Lo primero, Fernando, es fiscalizar. El presupuesto para prevención de violencia hacia la mujer ha aumentado en 800%. En el 2008 era 84 millones y hoy en el 2021 es 691 millones. Y el problema principal para la falta de prevención es que somos un país reactivo. Pasa algo y reaccionamos, no prevenimos. Hemos cerrado el año con casi 6.500 violaciones. 4.500 de estas violaciones han sido a menores de edad. Y necesitamos que eso se sepa. Hoy nos tratan de polarizar si estamos a favor o en contra del aborto, pero no se está hablando de cómo prevenimos. Esa es la pregunta que le he hecho. Esa es justamente la pregunta. Y en esa la respuesta, por favor. En esa línea, Flor Borja y el Partido Morado está promoviendo la Ley de Educación Sexual Integral, que busca promover derechos sexuales y reproductivos en niñas, niños y adolescentes con el acompañamiento de sus padres, pero no solo desde un enfoque de la sexualidad, sino desde un enfoque integral que acompañe, que hablen sobre las emociones, los sentimientos. Y otra cosa importante, Fernando, que nosotros estamos promoviendo es que es el tema de la salud sexual reproductiva. 33.000 embarazos de menores de edad, un problema de salud pública de 30 años. En 30 años no hemos podido resolver este problema y necesitamos pensar en políticas públicas de prevención, no de reacción. Hemos comprendido. Y eso vamos a lograr. Queda 1 minuto 30 segundos para cada una de ustedes respecto de la primera medida que ustedes quisieran hacer aprobar en el Congreso. 30 segundos para usted, Lucía Albites. Es necesario transformar las reglas de juego, hacer cambios de fondo en el Perú y el Congreso no puede escapar de eso. Necesitamos recuperar la confianza en esa institución, por eso proponemos reducción de sueldos de congresistas en un 50% y desafuero automático a congresistas sentenciados, porque no puede ser que congresistas que están sentenciados por la justicia sigan calentando los curules. Tenemos que limpiar el Congreso y para eso necesitamos cambiar las reglas de juego también. Flor Borja, por favor, 30 segundos. Muchas gracias. Lo primero es recuperar la confianza, como se ha dicho, pero sobre todo quitar los privilegios. De nada nos va a servir reducir el sueldo a los congresistas cuando se llenan de bonos en las planillas. Y eso lo estamos promoviendo desde el Partido Morado y ya hemos dado ejemplo. Hemos renunciado al bono de instalación. Vamos a presentar una propuesta para renunciar al bono de representación porque nosotros vamos a representar y ya tenemos un sueldo asignado. Quitarnos los privilegios a los congresistas es lo fundamental y no dejarnos llevar por propuestas populistas que no se van a lograr desde el Congreso. Bueno, y eso es sumamente importante. Muchas gracias por su presencia en RPP. Por lo menos queda claro que hay un vigor en nuestra juventud sanmarquina, por lo menos, que será naturalmente útil a nuestro país, al público, de juzgar si deben votar por alguna de ustedes dos. No se puede votar por las dos, ¿no? Porque hay solamente una opción de las listas congresales. Muchas gracias por su presencia, que tengan buenas noches y una buena campaña a las dos, que ganen las mejores. Vamos a hacer una pausa y retomamos Nada está dicho.